Hola Liz, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Pues bienvenida a nuestra octava sesión de estas clases de inglés que estamos tomando juntas. Como todas las semanas vamos a comenzar con la frase motivacional. Esta semana tenemos Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Es una frase de Winston Churchill, quien fue primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, esta parte de success is not final, success significa éxito, entonces diría el éxito, luego is not, sabemos que es la conjugación del verb to be, ¿no? Para un it, entonces la traducción es no es, final es final, se escribe igual que en español, pero se pronuncia final, ¿no? Success is not final es el éxito no es el final. Luego dice, failure is not fatal. Failure es fracaso. El fracaso, otra vez, is not, que es no es. Fatal, que es fatal. Mismo caso que final. Se escribe igual que en español, pero se pronuncia distinto. Pero el significado es el mismo. Y luego dice, it is the courage. It is the courage. La traducción sería it is. Sabemos que la traducción es él, ¿no? Porque otra vez es el verbo to be. Es él. Y courage, de courage es coraje, ¿no? El coraje. To continue, sabemos que es para continuar, ¿no? Continue es continuar. That counts. That counts. Esta palabra counts la revisamos en nuestra sesión de los adjectives y significa contar, ¿no? Y aquí diría that counts, lo que cuenta, ¿no? Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Es el éxito no es el final, el fracaso no es fatal, es el coraje para continuar lo que cuenta. Está muy padre, ¿no? Bueno, ahora sí, vamos a ver los temas que tenemos para esta sesión. Bueno, en esta sesión y en las siguientes vamos a estar viendo conjugación de verbos, ¿no? En esta nos vamos a enfocar en particular en la conjugación de los pasados. Bueno, el pasado simple, para ser más exactos, en esta sesión. Pero primero que nada, pues vamos a ver un pequeño resumen, ¿no? Hay 5 principales formas de conjugar los verbos en inglés, ¿no? Está la forma base, la forma con terminación S, que aplica para la segunda persona, con verbos en presente, ¿no? Para he, she, it, sabemos que utilizamos verbos con terminación en S. Luego está la forma en pasado, la forma ing, que también se conoce como pasado participio o pasado continuo. Esta ya tuvimos una sesión, ¿no? De pasado continuo, perdón, de presente continuo, en la que vimos que todos esos verbos terminan con ing, ¿no? Y luego está la forma en pasado participio, ¿no? Que es otra variante de la forma del pasado. Bueno, aquí tenemos sobre los verbos en pasado, ¿no? Que es en lo que quedamos que nos vamos a enfocar en esta sesión. ¿Para qué usamos los verbos en pasado? Es para expresar acciones o estados que ocurrieron en un tiempo ya finalizado. Por lo tanto, se pueden utilizar para formar oraciones de pasado simple en inglés. Por ejemplo, I watched your movie yesterday. I sabemos que es yo, entonces voy a hablar en primera persona. Watch, esta palabra de aquí, W-A-T-C-H-E-D, watched, se diría, pero la pronunciación correcta es watch y viene del verbo watch, ¿no? Que es ver, ¿no? Y aquí diría be, ¿no? Porque está en pasado, ver. Your movie, your, sabemos que es un possessive adjective, your movie, tu película, movie es película, y yesterday sabemos que es ayer, ¿no? I watched your movie yesterday, ayer vi tu película. Y ahora, tenemos, como se comentó, más de un tipo de pasado, ¿no? Y la pregunta es, ¿se usan los verbos en pasado en inglés para todos los tiempos verbales del pasado? O sea, si el pasado simple, el pasado participio, el pasado perfecto utilizan los verbos en inglés y la respuesta es que no. Solamente el pasado simple utiliza los verbos en pasado. Tiempos verbales como pasado continuo, pasado perfecto,
se utilizan los verbos con terminación ing o se hacen los verbos en la conjugación que los vimos durante nuestra sesión de presente continuo, present continuous. Y esos son los que utilizaríamos para pasado continuo y pasado perfecto. Y bueno, el caso del pasado perfecto es muy particular. Se usa el verbo en forma de pasado participio y se escribe igual que la forma del pasado, ¿no? Es muy importante no confundirnos, pero bueno, esta sesión la vamos a enfocar en particular en el pasado simple. Ahora, los verbos, hay verbos regulares e irregulares en inglés, ¿no? Y según cómo sean, si son regulares o irregulares, pues es su conjugación. Los verbos regulares e irregulares tienen como algunas diferencias, ¿no? Se les conoce como verbos regulares a los verbos cuyas formas en pasado y pasado participio solo se agrega ed o de al final, ¿no? Por ejemplo, jump, que es el verbo saltar, jumped, ¿no? Solo estoy agregando ed, ¿no? Y que dice pues salté o saltado. Y los verbos irregulares, estos cambian por completo cuando los quiero conjugar, ¿no? Entonces, si los quiero conjugar en pasado, pasado participio. Por ejemplo, el verbo sing, que es cantar, aquí no agrego ed o solo de, sino que cambio la i por una a y me queda sang. Y para el pasado, eso para el pasado simple, pero para el pasado participio tendría que cambiar la i, ¿no? Del verbo base sing por una u y es cantando, ¿no? Estos son como los irregulares, pues son casos muy particulares y hay que fijarse mucho, ¿no? Para saber qué es lo que corresponde, hay que conocerlos. Esta es una lista de los verbos en pasado en inglés más comunes, ¿no? Obviamente tenemos el verbo be, que es el verbo ser estar, ¿no? Que lo conocemos muy bien. Y tenemos que be, o sea, ser en pasado es was, were. Was lo utilizo cuando quiero expresar la tercera persona, ¿no? He was, she was, it was. Y were lo utilizo para la segunda persona, ya sea singular o plural, ¿no? Sería como you were, they were, we were, ¿no? Luego, este es un verbo irregular, ¿no? Pues porque no le agregué de, ed. Tengo el verbo can, que en pasado sería could, es irregular, ¿no? Y bueno, aquí no hay distinción entre si es la primera o la segunda persona. Y el verbo can es poder. Luego tengo el verbo come, que es venir. Si yo lo voy a pasar a la forma del pasado, es que cambio la o por una a, ¿no? Y también es irregular, ¿no? Está el verbo do, que es hacer, y cambio la o por una i y agrego de, es irregular, ¿no? Sería did. Do, pasado did, ¿no? Hacer, hice. Feel, que es el verbo sentir, y sería felt, ¿no? Su conjugación en pasado. Cambio la doble y la L por ELT, ¿no? Y es el verbo sentir. Luego el verbo get, que es conseguir, bueno, el verbo get tiene como, lo podemos utilizar según el contexto. La traducción es conseguir, llegar, recibir e incluso puede ser comprar, ¿no? Y su conjugación en pasado sería got. Entonces quito la E y le pongo una O, got. Y pues obviamente también es irregular. Give es dar. Y para pasado quito la I, pongo una A, me queda gave, ¿no? Dar. Go, que es ir. Este es muy distinto.
sería went, que es fui, ¿no? Presente, ir y pasado, fui, ¿no? Em, igual, ¿no? En español se escribe muy distinto, pero en inglés también está muy distinto, ¿no? Y el verbo have, que es tener. Em, aquí, eh, si yo lo quiero utilizar en la forma del pasado, utilizo had, H-A-D, had, y es irregular, ¿no? Todos estos son irregulares, son los más comunes irregulares, ¿no? En nuestra próxima sesión vamos a estar revisando más verbos porque lo que buscamos ahora es ampliar nuestro vocabulario, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos, Liz, en mente todos estos verbos porque son de lo más empleado que vamos a, o sea, lo que más se emplea y los podemos encontrar, es muy común encontrarlos. Entonces es muy importante, Liz, que los conozcas todos, ¿sí? Que los practiquemos, que sepamos bien el significado y cómo es su conjugación en inglés. Bueno, Liz, la próxima sesión vamos a estar revisando también más verbos, conjugaciones de verbos. Vamos a cerrar, ver un poco como las otras formas del pasado, pero también pues los otros tipos de conjugaciones que hay. Pues muchas gracias, Liz. Que estés muy bien y te dejo aquí mi número. Me puedes contactar para cualquier cosa que necesites. Si tienes alguna duda, igual me lo puedes mandar por correo. Muchas gracias, Liz. Que estés muy bien.